Nunca vi el mensaje original. Me llegó reenviado dentro de una cadena vieja titulada Actualizaciones familiares, enterrada entre planes de viaje caducos y fotos de vacaciones que ya nadie recuerda. Sesión estratégica de la familia Rhodes. Alineación interna. 18 nombres. Los leí uno por uno sin saber bien qué buscaba. El nombre de Lauren Whitman aparecía en cuarto lugar. Alguna vez me dijo entre una risa ahogada en champán que las reuniones familiares eran más ego que contenido, y sin embargo, ella sí tenía su lugar. Yo no. Lo volví a leer no por el contenido, sino para confirmar. Seguía sin aparecer Cassidy. La taza sobre mi escritorio con el asa rota había sido de mi abuela. Ella decía que las cosas agrietadas permanecen más tiempo en las familias porque nadie se atreve a regalarlas. La sostenía por el lado intacto. Escribí: ¿esto fue intencional? 3 puntos parpadearon, luego se detuvieron y volvieron a aparecer. Cassidy quizás sea mejor que no vengas. Nada más. No respondí. Cerré la laptop con suavidad, como si el silencio pudiera restarle intención al mensaje. Hace 2 semanas durante la cena, mi padre señaló a Chase y dijo: estamos entrando en una fase crítica de alineación. La siguiente generación necesita presencia. Su mano nunca se giró hacia mí. Estaba en la misma mesa, pero fuera de la conversación. Esa misma noche mi madre pasó la ensalada sin mirarme a los ojos y dijo: intentemos no llamar la atención esta vez. Sí, su voz siempre sonaba mejor en privado que en público. En mi calendario, el jueves a las 10 tenía una nota tentativo: discusión sobre alineación de los Rhodes. Sigue ahí como un bloque blanco estéril, sin actualizar, sin reprogramar, solo vaciado. Me quedé mirando ese espacio. Me recordó a esos momentos en las fotos familiares donde salía del encuadre para tomar la foto, y después al verlas nadie recordaba que yo no estaba en ella. Había un clip doblado junto a la base del monitor. Lo enderecé, lo doblé una vez y lo guardé en un cajón ya lleno de otras formas pequeñas y olvidadas. Cosas que no conservo por útiles, sino porque me recuerdan que alguien las tocó alguna vez. No abrí el hilo de nuevo. No actualicé el mensaje. Algunas ausencias hablan con claridad sin necesidad de una segunda lectura, y algunas invitaciones aprendí no se olvidan. Solo se retienen. A propósito, solía pensar que la paciencia me ganaría un espacio, que si me volvía útil pero nunca ruidosa, ellos me harían un lugar sin que yo tuviera que pedirlo. Cuando tenía 25 años, rechacé una oferta para ser CTO en una startup de San Diego, algo pequeño pero prometedor. En su lugar acepté un puesto junior como enlace técnico en Rhodes Industrial. Empieza en un lugar de verdad, dijo mi padre deslizando el contrato hacia mí como un regalo envuelto en obligación. La oficina era un anexo sin ventanas cerca del muelle de carga. Mi gafete no abría el elevador principal. Guardaba una pila de cuadernos de ingeniería en el cajón, aunque nadie me los pedía. En las fiestas llevaba pequeños obsequios envueltos crema de lavanda para mi mamá, plumas grabadas para los socios, incluso galletas orgánicas para el terrier de Lauren. Nadie decía nada, pero desaparecían una por una, excepto la crema. Esa permaneció sellada en el gabinete del baño de visitas durante 3 años. Una vez en un picnic del 4 de julio, Chase tomó mi tableta y revisó un prototipo que había estado desarrollando para logística hospitalaria. Está linda, dijo. Pantallas chiquitas para problemas chiquitos. Me reí demasiado bajo como para sonar sincera. Tal vez algún día madure. Me devolvió la tableta con una mueca. O tal vez tú lo hagas. En la cena de aniversario del año pasado, imprimí un artículo de una revista de tecnología médica, una nota de página completa sobre el marco de IA que había diseñado para clínicas regionales. Lo puse en el plato de mi padre antes de que llegara la ensalada. Él leyó el titular, luego dejó el papel hacia un lado. ¡Qué lindo, Cassidy! Pero ¿qué tal si usas ese cerebro para fabricar algo de verdad algún día? Doblé la hoja por la mitad durante el postre. 2 líneas marcadas con precisión en el centro. No la rompí. Solo la presioné plana y la deslicé en el bolsillo de mi abrigo como algo a medio decir. Ese abrigo tiene un botón que perdió su hilo. Nunca lo cosí de nuevo.
Algunas cosas se sueltan para recordarte que nunca estuvieron realmente sujetas. Dicen que el silencio mantiene la paz. Pero he aprendido que demasiado silencio te vuelve invisible aunque estés justo enfrente. Pensé que si esperaba lo suficiente, alguien diría mi nombre. Resulta que cuando eres demasiado cuidadosa para no interrumpir la gente, empieza a hablar como si ya no estuvieras ahí. No recuerdo los regalos, pero sí recuerdo la tarjeta. Mi cumpleaños número 10. Un sobre pasando de mano en la mesa con todos nuestros nombres escritos al frente. Adentro todos habían escrito algo menos yo. El espacio. Debajo de mi nombre estaba en blanco. Mi madre me acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja y dijo: «Íbamos con prisa, cariño. Ya sabes cómo son los fines de semana». Aún así guardé la tarjeta. La doblé con cuidado y la deslicé detrás de un cajón que casi nunca abría. Años después la encontré de nuevo doblada amarillenta, aún sin firmar. A los 17 gané el primer lugar en la competencia estatal de programación. Envié un correo con la noticia. Nadie respondió. Ese fin de semana, la familia organizó una carne asada en el patio. Globos, una pancarta de felicitación. Emily había entrado al cuadro de honor en inglés. Durante el postre, alguien preguntó si pensaba postularme a becas de ingeniería. Mi tío carraspeó. Emily está pensando en estudiar humanidades. Eso encaja mejor con la cultura de la familia. No cree nadie, lo contradijo. La primera vez que mi software fue implementado a nivel estatal, reenvié el comunicado de prensa a mi papá. Respondió 6 días después debajo de un memorando reenviado. Sabes que el verdadero impacto viene de las máquinas, no de las pantallas. No contesté. Archivé el mensaje sin marcarlo como importante. El vestido que usé en mi graduación universitaria aún cuelga al fondo del closet. Le falta un botón. Nunca lo repuse. Ese día caminé sola por el escenario. Más tarde, mi mamá me envió un álbum de fotos, páginas en blanco, intercaladas con etiquetas escritas a máquina como Día de graduación, momento de orgullo. Ninguna página tenía fotos reales. Las cosas pequeñas no sangran, pero dejan moretones. Empecé a escribir recordatorios en los márgenes de mis libretas, no sobre tareas, sino sobre el tono. No interrumpas. Sonríe cuando hable Chase. Da las gracias, aunque duela. Con el tiempo esas notas dejaron de ser recordatorios. Se volvieron reflejo automático. El mes pasado reorganicé mis archivos. Al fondo del archivero, debajo de borradores de patentes y transcripciones de reuniones, encontré la impresión de aquel artículo sobre tecnología médica, el mismo que alguna vez coloqué con cuidado frente al plato de mi padre. Los bordes estaban curvados, la tinta desvanecida a lo largo de los dobleces. No lo tiré, lo metí en una nueva carpeta presionado bajo una hoja de papel de conservación, no porque necesitara recordar lo que ignoraron, sino porque quería que al menos una cosa en esta casa permaneciera intacta, aunque nadie más lo leyera. No noté que mi nombre faltaba hasta que lo vi tachado. El correo llegó a media mañana desde el área legal sin asunto, solo una solicitud de revisión. Un documento titulado Reasignación de beneficiarios borrador final. 2 páginas, una línea de una explicación cortés y mi nombre tachado en gris como si lo hubieran escrito con lápiz por error y luego corregido. 3 propiedades. La cabaña en Vermont era la primera en la lista, la única que realmente importaba. El nombre junto a ella ahora decía Chase Rhodes. Debajo, Emily Rhodes. Volví a leer la oración. Este ajuste refleja la estructura familiar actual y el involucramiento activo en la planificación del legado. Marqué el número de mi madre. Su voz entró sin dudar. Ay, cariño, no es nada. Solo estamos simplificando la herencia. Ya tienes demasiadas cosas, pensamos que así sería más fácil. No hubo pausa después de eso. Dejé el teléfono sin decir nada. El borde de la hoja impresa rozaba mi palma aún tibia por la impresora. Noté que la tinta no se había secado del todo. Un nombre se había corrido un poco donde mi pulgar había descansado. No era el mío. Mi taza dejó un anillo tenue en la esquina del papel. Lo limpié una vez y luego dejé que la marca quedara. El cajón debajo de mi escritorio guarda un diagrama plastificado, un mapa de capital construido por mí, cada nodo referenciado, cada línea verificada. 3 sociedades holding.
38%. Acumulación silenciosa constante paciente. Deslicé el diagrama sobre el escritorio. Mi nombre llenaba cada cuadrante excepto uno. Le escribí a Rachel. Estamos listas para movernos. Su respuesta llegó rápido. Sí, hemos estado listas. Me recosté en la silla volviendo a mirar la página. La eliminación no fue accidental, fue formateada, aceptada, aprobada. No había ningún globo de comentario visible, ninguna sugerencia de edición. No fue un descuido. En el cajón superior encontré una placa vieja Cassidy Rhodes grabado en latón cepillado. Yo misma la había mandado hacer años atrás cuando creía que los nombres eran anclas. La volteé. El adhesivo estaba opaco. Ya no se pegaba a nada. Pegué la segunda hoja del documento en el corcho sobre mi escritorio. No por estrategia, no como referencia. A veces el silencio se disfraza de eficiencia. A veces se firma a sí mismo. Y a veces el único nombre que falta es el que construyó todo. Siempre pensé que la última palabra llegaría en una conversación. No fue así. Desactivé el calendario compartido primero. Un clic. Luego el grupo de correo de la familia Rhodes, cancelé la suscripción, lo archivé, lo olvidé. Mi nombre desapareció sin ningún aviso. Nadie preguntó por qué. En la firma me retiré de la lista de accionistas minoritarios. La transferencia legal fue sencilla clínica. A través de Whitlow Systems conservé el control indirecto. Ya no era necesaria una presencia directa. La recepcionista de Rhodes Industrial me preguntó si asistiría a la próxima revisión estratégica. Vi su gafete, los bordes deshilachados, el nombre borroso por los años de uso. Los asientos ya están ocupados. Nadie hizo seguimiento. En mi antigua oficina recogí las pocas cosas que había dejado. Una pluma fuente que ya no escribía. Un pisapapeles de cerámica con forma de zorro. La placa en la puerta aún tenía mi nombre. La dejé intacta. Un miércoles manejé hasta Vermont. La cabaña estaba tal como la recordaba, salvo que el nombre en la escritura ya no coincidía con la chica que solía barrer agujas de pino del porche. No entré. Hay un punto en el marco de la ventana frontal donde tallé Cass, verano 2002 con una navaja. La madera se había desgastado, pero la marca seguía ahí. Puse mi mano sobre ella brevemente. Nadie me vio. No llamé a un abogado. No impugné la transferencia. A través de canales silenciosos y votos imposibles de rastrear, devolví la propiedad. El título cambió. La base de datos se actualizó. Sin comunicado. Sin conversación. Adentro dejé una nota sobre la encimera de la cocina, arrancada de un bloc con bordes florales ya deslavados. No te preocupes, no voy a volver. Este espacio ya no es mío. Sin nombre, sin fecha. En una cena la semana siguiente, mi madre se inclinó durante el postre. Es agotador, Cassidy. Esa necesidad tuya de demostrar que eres distinta. Mi tenedor se detuvo sobre el plato. Tal vez si te hubieras quedado el tiempo suficiente para aprender las reglas, habrías tenido un lugar real aquí. Doblé la servilleta en dos, luego otra vez, hasta que encajara perfectamente entre mis manos. Ella siguió hablando, pero yo dejé de escuchar en ese momento. Algunas salidas no requieren puertas. Algunas despedidas no vienen acompañadas de movimiento. A veces el adiós más definitivo es aquel que no pide ser notado. No dejé una dirección para reenvíos. No había nada que reenviar. La cabaña no aparecía en ningún registro a mi nombre, al menos no directamente. La compra se había hecho a través de una cuenta de resguardo que creé hace años para proyectos que sabía que nadie entendería. Había permanecido vacía desde que mi abuela falleció con el polvo, asentándose sobre las ventanas que ella solía limpiar con vinagre y periódico arrugado. Nadie preguntó a dónde me fui. El silencio no fue abrupto, se instaló poco a poco como el polvo en una habitación que ya no se recorre. Dejé de revisar el chat familiar. Los mensajes seguían llegando. Fotos de cenas nuevos, miembros del consejo, planes para una boda a la que no esperaban que asistiera. Quité la tarjeta SIM no porque necesitara distancia, sino claridad. Los primeros días se volvieron borrosos. No los medí en tareas o metas, sino en la forma que dejaban al pasar, sin reuniones, sin alarmas,
Solo té al mediodía superficies limpias y largas tardes lijando el borde de la encimera de madera con un trapo que alguna vez fue toalla de cocina en mi infancia. El escritorio tenía espacio para 3 cosas. Elegí con cuidado una laptop que casi no abra una foto enmarcada de mi abuela con un pincel en la mano y la única copia impresa del plan de fusión que conservé fuera de la oficina. La esquina de la hoja se había curvado ligeramente con el peso del tiempo. Nadie me pidió que lo explicara. Nadie creyó en el modelo, no hasta que se volvió necesario. Después de una semana, tomé una pluma y escribí mi nombre en la parte superior de un bloque en blanco. Cassidy Eleanor Whitlow. La tinta no se interrumpió. Lo repasé una vez más, luego lo dejé a un lado. El papel lo absorbió sin resistencia. Más tarde llegó un paquete. Sin remitente, solo una caja envuelta en papel de seda viejo. Dentro una bufanda de seda que alguna vez dejé en la casa familiar. Doblada planchada de vuelta. Una tarjeta debajo decía, dejaste esto, sin firma. La letra parecía la de mi mamá. No respondí. Guardé la bufanda en un cajón que ya casi no abro debajo de recibos y borradores de cosas que aún no he decidido construir. A veces lo que te llevas no es algo que elegiste. Es aquello cuya ausencia nadie pensó que notarías. Supe que no se trataba de mí en cuanto usó mi nombre completo. Estábamos pensando, dijo Tom, con esa calidez ensayada si te gustaría pasar por la reunión estratégica familiar la próxima semana. El equipo creyó que sería buena imagen. No pregunté quién era el equipo. Ya lo sabía. La llamada terminó con una pausa prolongada de esas que la gente deja cuando espera que digas algo amable. Dejé que el silencio se alargara. La pantalla se oscureció antes de que me moviera de nuevo. 3 días después llegó un mensaje de texto de mi madre. Corto, con puntuación de invitación, pero con tono de corrección. Querida, sería lindo si aparecieras en la fiesta de aniversario. Vendrá el gobernador y sabes cuánto ayuda tu presencia a nuestra imagen. Ninguna mención de lo que había sido eliminado. Ningún reconocimiento de lo que se había reescrito. La tarjeta llegó hasta la mañana siguiente. Color crema con relieve impersonal. Esta vez mi nombre estaba bien escrito. La levanté hacia la ventana. La luz reveló una marca tenue debajo del texto impreso. Otro nombre había sido escrito primero, luego borrado. Durante una entrevista con un medio financiero, el reportero sonrió mientras acomodaba sus notas. ¿Volverás a representar a los Rhodes en el evento de aniversario este fin de semana? No parpadeé. No me invitaron la primera vez. No llegaré la segunda. Esa noche llegó un correo de Rachel. Asunto, actualización. Una sola línea. Confirmado, 51.2%, asegurado por votación silenciosa. Estás en posición, sin archivos adjuntos. Solo una pequeña bandera verde en la esquina de esas que el sistema marca como listo. No respondí. La invitación sigue sobre mi escritorio. No la he abierto. No necesito leer el menú ni el código de vestimenta. Ya sé cómo estará acomodado el salón, qué rostros girarán hacia qué cámara y qué historias se contarán como si fueran verdades. Nadie ha preguntado dónde he estado. Nadie ha preguntado por qué me mantuve lejos. Solo notaron la silla vacía cuando empezó a importar quién estaba mirando. Algunas invitaciones no llegan para incluirte, sino para controlar lo que podría significar tu ausencia. Y he aprendido, no presentarse puede decir más que cualquier discurso. Dejé de esperar reconocimiento el día que entendí que ya no necesitaba explicar lo que estaba construyendo. Mis mañanas ahora son silenciosas. Preparo café sin medir. La taza no combina con el platito. Dejé de intentar completar los juegos. Las caminatas alrededor del lago suceden sin destino. No cuento los pasos. A veces me detengo a mirar cómo una garza se eleva desde la orilla sin aviso, sin dramatismo. Solo vuelo. El proyecto sin fines de lucro se fue armando poco a poco. Sistemas de datos de código abierto para escuelas con escasos recursos. Nada elegante. Solo arquitectura limpia, lógica resistente y cadenas de correos con maestras y maestros cuyos nombres nunca aparecerán en ninguna nota periodística. Un estudiante de 10º grado en Nebraska me mandó un mensaje de 3 líneas. Tu sistema nos ayudó a mantener la calefacción este invierno. Yo mismo arreglé el error. Imprimí ese correo no para colgarlo, sino para doblarlo y guardarlo en la parte trasera de mi libreta.
La solicitud de entrevista de una revista financiera llegó un jueves. Nos encantaría conocer tu versión de los hechos, escribió Savannah. La gente merece saber lo que realmente pasó. Respondí con una sola línea: déjenlos con su versión. Yo ya no formo parte de ella. En mi cartera solía haber una foto de un viaje familiar que apenas recuerdo. La cambié por un pedazo rasgado de papel con la letra de mi abuela: sé buena, sé callada, pero nunca seas pequeña. La semana pasada, durante una conferencia en D.C., me crucé con mi mamá en un pasillo. Se detuvo, me miró de arriba abajo y dijo: ¿te ves distinta? Asentí. Lo soy. No preguntó dónde había estado. Nunca lo hace. La placa en mi saco decía Whitlow, sin cargo, sin empresa. Solo el nombre que elegí cuando dejé de pedir que alguien más lo dijera. Hay una carpeta en el escritorio de mi computadora llamada En Curso. Contiene código que no he subido, diagramas que nadie ha revisado, una larga lista de notas técnicas. La reviso cada ciertos días, no para corregir, solo para recordar que es mía. Ya no corrijo a la gente, ni cuando recuerdan mal, ni cuando repiten titulares que nunca pronuncié, ni cuando suponen que me fui porque ya no tenía nada que construir. Nunca me vieron construir, y ahora hablan como si nunca hubiera estado ahí. Y he aprendido algo poco común. Hay libertad en no ser la historia, sino el sistema que la hizo posible. No lo abrí de inmediato. El sobre estuvo 3 días sobre el alféizar de la ventana, lo suficientemente pesado como para doblarse un poco en las esquinas. Cartulina gruesa de peso legal con mi nombre mecanografiado en negritas, al frente 2 veces, una como destinataria, otra como sujeto. La carta dentro era del abogado del patrimonio. Lenguaje cortés, márgenes rectos, un resumen del nuevo esquema de herencia y una invitación para confirmar mi alineación con la dirección unificada de la familia. Una línea para firmar esperaba al final, silenciosa y expectante. La doblé de nuevo en el sobre y la deslicé bajo un montón de boletines que nunca leí. El nombre impreso en el encabezado era el mismo que yo había borrado de todas las demás superficies de mi vida. En el cuarto día escribí una sola oración a mano: rechazo el rol. No formo parte de esta estructura. Favor de actualizar sus documentos. Sin justificación, sin comentarios. Imprimí una segunda línea al final en letras mayúsculas: favor de eliminar Cassidy Rhodes, de la referencia de línea familiar. En la oficina postal lo entregué sin ceremonia. El empleado no preguntó qué contenía. No era necesario. Más tarde, esa misma tarde, actualicé el último de los registros: cuentas bancarias, escrituras, sistemas que alguna vez co-creé pero que ya no reclamaba como míos. Mi nombre pasó a ser Cassidy Eleanor Whitlow, no un reemplazo, sino un regreso a algo que nunca les perteneció. Una semana después de que se procesaron los documentos, revisé el sitio web de Rhodes Industrial por costumbre. Bajo familia fundadora mi nombre ya no estaba. La lista ya no parecía incorrecta, solo más corta. Abrí la página de inicio de Whitlow Systems. En la esquina inferior, más allá de los kits de prensa y las declaraciones de misión, quedaba una sola línea en tipografía pequeña: fundado por C.E. Whitlow, en búsqueda silenciosa de lo que otros no creían posible. Sin foto, sin enlace, solo presencia. Una vez en una cena, mi padre se recargó en la silla y dijo: el legado se trata de continuidad, no de personalidad. Recuerdo mi tenedor suspendido justo sobre el plato. No estaba equivocado. Pero lo que nadie le enseñó fue que la eliminación también puede ser continuidad cuando el silencio se convierte en la línea que lo sostiene todo. Y he llegado a creer no hay estructura más completa que aquella de la que te alejas y a la que nunca regresas para aclarar nada. Moví la tetera hasta a la esquina más alejada de la encimera, no porque tuviera más sentido, sino porque nadie me lo había pedido. Ahí quedó debajo de la ventana, murmurando suavemente cada mañana. El vapor se elevaba al aire sin instrucciones. En el alféizar, una piedrita que recogí el primer día que llegué aquí, aún manchada con la misma tierra rojiza. Una pinza de madera que una vez sostuvo el delantal de mi abuela. Una tarjeta doblada con mi nombre escrito con tinta: Cassidy Eleanor Whitlow. La esquina estaba arrugada. Así me gustaba.
Bebía de una taza despostillada la que ella me dio cuando aún era demasiado pequeña para entender por qué la gente guarda cosas. La grieta recorría un costado como una costura callada, sosteniéndolo todo sin prometer nada. La lavaba con cuidado cada noche y la devolvía a su lugar. Había cartas que no respondí. La mayoría pedía confirmación presencia-acuerdo. Algunas venían disfrazadas de disculpas selladas en sobres costosos. Una estaba escrita a mano con intención. La doblé una vez y la guardé dentro de un libro sin título entre cosas que casi no alcanzo. Volví a la ciudad una vez. Me senté al otro lado de la calle frente a un hotel al que solía entrar por la puerta de servicio porque la entrada principal me parecía demasiado ruidosa. No entré, no lo necesitaba. Todavía leo los reportes trimestrales. Observo cómo se curvan las gráficas y cambian los ingresos. Conservé mi participación, no por influencia, solo por memoria. Mis notas llenan una libreta sencilla, mitad ideas, mitad código, sin audiencia. Cuando la gente pregunta a qué me dedico, ahora encontré una frase que encaja. Me encargo de cosas silenciosas. Nadie ha preguntado nunca qué significa eso. Hubo una carta que escribí una vez sin destinatario. Explicaba por qué cambié de nombre, por qué me fui, por qué nunca respondí. Nunca la envié. Descansa bajo una pila de bufandas de invierno sin leer. Creo que de eso se trata. Mi abrigo tiene un pequeño bordado por dentro del cuello. Whitlow cosido con hilo tan suave que puede pasar desapercibido. Toca mi piel cuando camino como un hombre que no se grita, sino que se lleva. Algunas noches me siento en el patio trasero con la taza despostillada en la mano. El vapor se eleva despacio. Nadie mira, nada espera. He llegado a creer que la plenitud no necesita testigos. Hay vidas que están hechas para ser calladas, no escondidas, solo completas.